Estas son imágenes del voto ayer en la Asamblea General de Naciones Unidas, en el que 191 países rechazaron el embargo económico impuesto por Estados Unidos a Cuba. Solo Estados Unidos, que este año volvió a votar en contra, el año pasado había decidido abstenerse, e Israel votaron de manera negativa. El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba está en Washington, de una rueda de prensa, y desde allí reporta Yone Molinares. Yone, ¿qué dijo el ministro? Juan Carlos, vino a decir tácitamente que no existe evidencia de que Cuba haya sido responsable por los ataques sónicos que afectaron a varios diplomáticos estadounidenses, y que por el contrario dice que esto es un pretexto para politizar un asunto en lugar de comenzar o seguir una verdadera investigación, una cooperación en la investigación. Y por lo tanto, pues además de los cambios que ha venido realizando el gobierno del presidente Donald Trump en Cuba en términos de migración y la expulsión de los diplomáticos cubanos también de la embajada, que trabajaban en la embajada de Washington, pues han básicamente generado un retroceso en toda esta relación. Así que esto fue parte de lo que dijo específicamente el canciller hoy. Estoy diciendo que no ha ocurrido ningún ataque, que no ha ocurrido ningún acto deliberado, que no ha ocurrido ningún incidente específico. Si el gobierno de Estados Unidos opina lo contrario, lo invito a presentar evidencia. Pueden ustedes hacer estas mismas preguntas a sus voceros. Puede excluirse absolutamente la posibilidad de que nadie haya realizado actos deliberados contra el personal norteamericano acreditado en La Habana o sus familiares. Pues el canciller no entregó, pues digamos, en qué se basa para definitivamente afirmar que no hay ataques o no hay evidencia de que Cuba haya sido responsable, pero sí deja una serie de preguntas interesantes. ¿Por qué, dice, se reportó tan tarde de parte de las autoridades estadounidenses este tipo de ataques? Después de 4 reuniones del FBI, también dice, hubo muestras alteradas y tampoco hubo reuniones con los grupos que realmente conocen, expertos que pueden hablar de ese tipo de tecnología. Así que lo que él dice es que 4 meses después fue que el FBI llegó a hablar con sus contrapartes cubanos. Así que pues hay muchas preguntas. Él dice simplemente esto lo que hace es retroceder en el trabajo que había venido entre los dos países trabajando en esta normalización de relaciones. Juan Carlos. Muchas gracias, Yone Molinares, desde el Club Nacional de Prensa aquí en Washington. First, I want to thank these families for taking time out of their day to join us. Welcome, and it's great to have you here. Este es el acto en el que el presidente de la Cámara, Paul Ryan, acompañado por la conferencia de su partido, presentó hoy el proyecto de ley de reforma de impuestos. Una reforma que busca simplificar el sistema impositivo de Estados Unidos, reducir las categorías, en este momento son 7 categorías de contribución, se reduciría a 4, el impuesto a las empresas se bajaría a un 20%, pero hay controversia porque algunas de las deducciones que benefician a quienes viven en estados con impuestos muy altos como Nueva York, Nueva Jersey y California, tendrían límites. La cantidad que una persona puede descontar de sus impuestos a la vivienda se limitarían. También habría límites a los aportes a algunas cuentas de pensión, y esto ha llevado a que todavía no esté garantizado un proyecto en el que los republicanos van a depender de poder adelantar la reforma sin votos de los demócratas. Y siguen renunciando candidatos a cargos del presidente Trump. En este caso se trata de Sam Clovis, quien no es científico, es un estratega republicano muy cercano al presidente, tiene un programa radial, pero había sido postulado al cargo del científico de mayor rango del Departamento de Agricultura. Pues Clovis presentó renuncia a esa postulación hecha por el presidente luego de que se confirmara que cuando estaba en la campaña del presidente Trump fue quien más contacto tuvo con George Papadopoulos, el asesor quien se declaró culpable por mentirle al FBI y quien había hablado sobre sus presuntos contactos para poder lograr una reunión con representantes del gobierno ruso, hasta Vladimir Putin mismo, con Sam Clovis. Pues Sam Clovis ha dicho que no quiere más distracciones para el presidente y por eso ya no quiere ser el científico de mayor rango del gobierno, aunque su experiencia y su preparación no es
en la ciencia. Y el yerno del presidente, Jared Kushner, quien también es asesor del mandatario, le entregó documentos al investigador especial Robert Mueller, a la comisión que encabeza, en donde estarían tratando de ver si tuvo o no algún papel este joven asesor y esposo de Ivanka Trump en el despido del exdirector del FBI, James Comey. Pues los documentos han sido entregados como parte de esta extensa investigación. Y aunque los republicanos dicen que quieren pasar la reforma de impuestos este mismo año, sin votos de los demócratas, ahora dicen que la acción diferida no será incluida en un presupuesto para garantizar el financiamiento del gobierno federal. Tras reunirse con el presidente Trump, algunos senadores como Chuck Grassley, el senador Cotton y el senador Tillis dijeron que de ninguna manera van a permitir que la renovación de la acción diferida sea incluida en ese proyecto de ley. Aquí el obstáculo es que los demócratas han dicho, y para este proyecto sí necesitan a los demócratas, es que si no incluye el tema de los soñadores, están dispuestos a permitir que cierre el gobierno federal en diciembre. Veremos qué ocurre, pero por ahora no hay avance, ni se anticipa que lo hará, por lo menos de parte de los republicanos y el presidente Trump, con los soñadores. Y hay fechas clave que vienen para quienes se benefician por el TPS o estatus de protección temporal, unas 300.000 personas de diferentes nacionalidades. Vamos a fijarnos en, por ejemplo, Honduras y Nicaragua. Se vence su estatus de protección temporal el 5 de enero de 2018. Los 60 días previos, cuando normalmente el Departamento de Seguridad Nacional hace el anuncio sobre si renovará y cuáles son las condiciones, se cumple este 5 de noviembre. Para Haití, la fecha será el 22 de noviembre, los 60 días previos, la extensión de ellos se vence el 22 de enero. Y para El Salvador, el que más beneficiarios tiene de este programa, la fecha límite es el 9 de enero porque el 9 de marzo termina esta más reciente extensión del programa. Me acompaña en nuestros estudios aquí en Washington el ministro de Relaciones Exteriores de El Salvador, Hugo Martínez. Gracias, canciller, por estar nuevamente en directo USA. Nuevamente usted en la capital estadounidense. ¿Cómo ve, cuál es la expectativa que tiene ante la inminencia del anuncio sobre Nicaragua y Honduras? Es un gusto compartir con ustedes y efectivamente estamos ya en fechas críticas, sobre todo para el caso de Honduras y Nicaragua, que como usted bien ha dicho, la fecha límite del anuncio tendrá que ser el 5 de noviembre. Se nos ha comentado también que se está analizando con una especie de paquete entre los tres países, Honduras, Nicaragua y El Salvador, y por eso será importante en qué términos sea el anuncio respecto a Honduras y Nicaragua, porque seguramente en términos similares será el anuncio sobre El Salvador. Entendiendo que se trata de unos tiempos críticos, estamos aquí nuevamente en Washington, D.C. Será esta como la quinta o la sexta vez en la que venimos a abogar por nuestros compatriotas que están amparados en el TPS y que ahora, además de las visitas al Congreso que realicé ayer, me reuní con unos 10 congresistas de ambas cámaras, de ambos partidos, ahora con el subsecretario para Asuntos Políticos, Tom Shannon, con el subsecretario de Defensa, mañana con la secretaria de Seguridad Nacional. Además de todo esto, vamos a realizar un foro el día de mañana donde queremos presentar las historias de éxito de nuestra población TPS, porque realmente la población TPS no ha sido muy visible en los medios, no ha sido muy visible en los centros de toma de decisiones y nos parece que es importante que se conozca la historia real de nuestros TPS que aportan a la economía de este país, que están integrados a la sociedad, a las comunidades de fe y que también, por supuesto, ayudan a nuestros países de origen. Entonces, vamos a realizar ese foro, además de las actividades de cabildeo que hemos estado realizando el día de ayer, hoy y también el día de mañana. Ahora, ministro, ayer el senador Chuck Grassley le escribió a la secretaria encargada Doug pidiéndole explicación sobre el programa, sobre cómo se determina la extensión, sobre cuánto tiempo lleva una comunidad. Y vemos que, por ejemplo, en el caso de El Salvador, es un programa que data de 2001. Estamos hablando de 16, 17 años, para los hondureños son 18 años. La gente ya ha hecho una vida en este país. ¿Qué mensaje le da usted a esos salvadoreños que ya están radicados, que tienen su vida, su casa, su trabajo, su familia, sobre las sesiones que están haciendo y el ambiente que usted ve, teniendo en cuenta que no es la primera vez que se renueva, ocurre cada año y medio? Sí, efectivamente, el mensaje que les quiero enviar
es que estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance, pero es importante también que otros sectores hagan su parte. Hemos hablado con el sector privado, con los empresarios de la industria de la construcción, con la industria de los hoteles, los restaurantes, que tienen muchos TPS empleados en sus filas, para que también hagan saber al Ejecutivo, al Departamento de Seguridad Nacional, la importancia de la renovación del TPS. En ese contexto vemos muy bien la carta que envió la Cámara de Comercio a nivel federal a la secretaria Duke, también planteándole el aporte que realizan nuestros compatriotas a la economía de este país. Y yo creo que de ese aporte debemos sentirnos orgullosos y debemos mostrar ese aporte. Yo les decía en un foro que desarrollamos la semana pasada en Los Ángeles a nuestros compatriotas que es importante que cuenten sus historias, que las hagan públicas, que sentirnos orgullosos y debemos mostrar ese aporte. Yo les decía en un foro que desarrollamos la semana pasada en Los Ángeles a nuestros compatriotas que es importante que cuenten sus historias, que las hagan públicas, que digan cómo ha cambiado su vida, pero cómo han cambiado también las vidas de las comunidades aquí en Estados Unidos, cómo han participado en acciones tan históricas como la reconstrucción del Pentágono después de los ataques terroristas de 2001. Cómo esta comunidad ha aportado, es importante que todo el mundo conozca y ese es el llamado que les hago. Que también cuenten sus historias, que sigan cumpliendo las leyes como siempre lo han hecho, que sigan trabajando duro como siempre lo han hecho y que esperamos que los tomadores de decisiones en el momento de que se haga la decisión final tengan presente este aporte que ha realizado esta comunidad aquí en los Estados Unidos. Una comunidad con una muy importante presencia en esta zona de Washington, Virginia y también el estado de Maryland. Muchas gracias, canciller Hugo Martínez de El Salvador. Gracias por estar nuevamente en Directo USA. Con mucho gusto, gracias a usted y a los amigos y amigas que nos sintonizan. Nos vamos a la pausa. Cuando regresemos, el Pentágono presentó su informe sobre la investigación de por qué 17 marinos fallecieron en accidentes este año. ¿Accidentes? Veremos qué dice el informe. ¿Se pudieron evitar? Los demócratas presentaron una nueva demanda para obligar a la organización Trump a revelar los documentos que tiene sobre el hotel de la familia del presidente muy cerca de la Casa Blanca. Dicen que no hay transparencia y que la conseguirán a través de los estrados. Una investigación de la Marina de Guerra determinó que los errores en navegación que le han costado la vida este año a 17 integrantes de esa fuerza militar se pudieron haber prevenido. ¿Pero de qué se trata? Veamos el informe de Isabel Morales. Así quedó el destructor John McCain de la Marina de Guerra estadounidense. La nave, que entró en servicio en 1994, se estrelló contra un buque petrolero en la madrugada del 21 de agosto, en el estrecho de Malaca, una de las vías marítimas más congestionadas del mundo. 10 marinos murieron en el accidente. Esta comisión va a hacer todo para apoyar el liderazgo y los esfuerzos de la Marina para seguir el rumbo correcto, pero nosotros hacemos el llamado para que hagan su trabajo y queremos respuestas. Como líderes de la Marina, ustedes tienen que hacer las cosas mejor. El buque de la clase Arleigh Burke fue bautizado en homenaje al abuelo y al padre del senador McCain, ambos almirantes. Otro destructor de la séptima flota y del mismo tipo, el USS Fitzgerald, colisionó con un buque carguero el 17 de junio, con un saldo de 7 marinos muertos. Según un estudio de la Oficina de Responsabilidad del Gobierno, entidad que vigila las acciones de las dependencias gubernamentales, la Marina enfrenta retos operativos por los extensos desplazamientos de las tripulaciones, de hasta 7 meses continuos, la falta de entrenamiento, pobre mantenimiento, jornadas laborales de hasta 100 horas semanales para algunos tripulantes. Y no 40 horas como se acostumbra. Cuando alguien está trabajando más de 100 horas a la semana, con el tiempo, ellos van a cometer errores. Cualquier gerente se lo podría decir. Pero para el independiente senador Angus King, las explicaciones de los comandantes navales no son aceptables. Toda embarcación en el Golfo de Maine tiene un radar.
Cuando hay otra embarcación a 1, 2 o 5 millas, se enciende una alarma en el GPS. ¿Cómo se explica que un destructor con un costo superior a los $1.000 millones no detecta que se acerca un carguero? No entiendo cómo pudo ocurrir esto. He hablado con pescadores en Maine y no lo entienden porque detectan hasta una bandada de gaviotas en su proa. Según el almirante John Richardson, jefe de operaciones de la Marina, la reducción del presupuesto y las exigencias operativas generan una cultura del poder hacer las cosas, es decir, tomar acciones sin estar preparados o sin medir las consecuencias, en una falla de liderazgo. Revisamos los datos de los últimos 9 años sobre varios estudios de eficacia y de eficiencia. Se puede hacer más con menos. En todos los resultados hay una constante presión. Es muy raro que termine en un aumento. Digo esto para afirmar que esto es un problema de comando y si usted solo nos da un barco, es nuestra obligación operarlo con seguridad y efectividad. Y si las cosas se hacen más difíciles, eso de ninguna manera podría ser una excusa por un rendimiento que terminó en esos incidentes. La Marina de Guerra estadounidense cuenta con 277 buques activos, pero según sus comandantes requiere de 355 para cumplir las metas impuestas por el gobierno, lo que representaría incorporar a entre 20.000 y 40.000 marinos, además de construir y poner en servicio unos 80 nuevos buques. Según el senador Joe McCain, reparar los 2 buques costará a los contribuyentes aproximadamente $600 millones. Isabel Morales, CNN, Washington. I'm pleased to welcome members of the Cabinet, members of Congress, and distinguished guests to the White House. El presidente Trump en el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca cuando anunciaba la postulación de Jerome Powell, abogado republicano y experto en temas financieros, como el próximo presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos. Ha estado vinculado a esa Reserva Federal y se le identifica como un centrista con muchas coincidencias con la actual presidenta Janet Yellen, quien fue postulada por el presidente Obama. Powell tendrá que ser confirmado por el Senado, pero no se anticipa que enfrente mayores obstáculos. Inició como abogado, pero luego hizo su carrera en el sector privado y era de los integrantes de la Reserva Federal el que tiene más recursos. De ahí pasamos al anuncio que salió hoy de una reunión en privado del presidente Trump con senadores republicanos. Y allí dejaron en claro que no van a permitir que el futuro de los soñadores o la acción diferida sea incluida en un proyecto de ley para garantizar el funcionamiento del gobierno, un proyecto de presupuesto. Eso dijeron varios senadores tras el encuentro del presidente, que tiene ahora entre sus prioridades eliminar el programa de las visas por diversidad, luego de que se revelara que el responsable, el sospechoso del atentado terrorista de esta semana en Nueva York, había ingresado en 2010 a este país por medio de ese programa. Un programa que le ha permitido a por lo menos 50.000 personas por año. En nuestra región recientemente los beneficiados son principalmente de Cuba y Venezuela. Pero ¿qué es ese programa? ¿Cómo funciona? ¿Y por qué el presidente lo quiere acabar? El informe de Ana María Luengo Romero. Primera vez que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, relaciona un atentado con la política inmigratoria del país. Si durante la campaña presidencial lanzó su ya famosa y controversial propuesta de prohibir la entrada a los musulmanes, ahora ha cuestionado un programa de visados, el de la Lotería de Visas de Diversidad, que fue implementado por iniciativa de un grupo de legisladores demócratas. El programa concede la residencia permanente en Estados Unidos a unas 50.000 personas por año e incluye la posibilidad de que los beneficiarios opten por la ciudadanía. Las visas son entregadas mediante un proceso de selección aleatorio. El objetivo es promover la inmigración desde aquellos países con bajos niveles de migración a Estados Unidos. El Departamento de Estado de Estados Unidos gestiona este programa. La mayoría de los beneficiarios viven fuera de Estados Unidos. Existen también casos en los que el receptor de este tipo de visa ya está legalmente en Estados Unidos con otro tipo de visado. Las visas son distribuidas por regiones: África, Asia, Europa, América del Norte, sin incluir a México, Oceanía, América del Sur, América Central y el Caribe. Los beneficiarios deben cumplir ciertos requisitos: tener al menos una educación secundaria y 2 años de experiencia laboral y ningún tipo de vínculos con terrorismo. El programa fue establecido mediante un proyecto de ley aprobado en 1990. El actual líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer,
por ese entonces congresista por Nueva York, fue uno de los copatrocinadores del proyecto de ley. Estados Unidos otorga casi 1 millón de tarjetas de residencia anualmente. En 2016 se expidieron 45.664 visas de diversidad. El programa de lotería de visas de diversidad ha sido un punto de controversia durante años. Ana María Longo Romero, CNN, Atlanta. Y el presidente dijo que Saipov, el sospechoso, trajo a 23 personas, que era contacto de ellas, y que había personas que inmigraban y traían a 25 o 26 personas. Esto físicamente no es posible. La lotería de visas solo permite traer a la pareja y a los hijos. Tendría que ser una familia, como decía ayer un abogado que entrevistamos, una familia con 23 hijos. Hablemos del anuncio hecho hoy por los republicanos. Paul Ryan, presidente de la Cámara, rodeado de la conferencia o el grupo de republicanos en la Cámara, presentó el proyecto de ley de reforma de impuestos, una reforma que busca simplificar el código impositivo de Estados Unidos, pero que no cumple todas las promesas que esperaban hasta republicanos de los estados en donde se pagan los impuestos más altos a la propiedad, como Nueva York, Nueva Jersey y California. Comienza un proceso de negociación. El presidente Trump respalda el proyecto y dijo que para la Navidad quiere tener un proyecto para poder promulgar desde la Casa Blanca. Es una tarea bastante compleja. El presidente, por su parte, arranca este viernes a una muy larga gira. Estará 11 días por fuera de Washington en su gira asiática. Allí estará tratando diferentes temas y dijo su asesor nacional de seguridad, H.R. McMaster, que el presidente Trump no esté abiertamente reprimiendo o criticando a países por su manejo de los derechos humanos no quiere decir que no lo haga en privado, que es mejor no gritarlo, decirlo en privado para extender los valores estadounidenses por el mundo. También habló McMaster sobre Cuba, la relación con ese país y otros hechos como preámbulo de este viaje. Vámonos al Club Nacional de Prensa aquí en Washington. Allí se encuentra Ione Molinares, quien asistió a la rueda de prensa del ministro de Relaciones Exteriores de Cuba. Ione, ¿qué dijo el ministro y qué dijo McMaster? Bueno, Juan Carlos, esencialmente el ministro vino a decir que no hay evidencia de que ocurrieron ataques sónicos y que afectaron directamente a diplomáticos estadounidenses, también afectaron a algunos canadienses, pero esencialmente viene a decir que las medidas que ha tomado Estados Unidos de expulsar diplomáticos cubanos, de cambiar algunas de las reglas de inmigración, hacer más difícil que los cubanos puedan pasar por el proceso de inmigración en los Estados Unidos, todo eso no ha hecho sino retroceder el avance que se ha logrado en la normalización de relaciones. Y esto es básicamente lo que vino a explicar con varias preguntas, esencialmente sobre la falta de cooperación y la cooperación tardía o la búsqueda tardía de preguntas de parte de los estadounidenses. Esto fue parte de lo que él dijo. Look at the actions. Miren las acciones, miren el cambio de una política antigua hacia Cuba, que permitió un régimen autocrático y una nueva política que incentiva los derechos humanos y el desarrollo de la empresa libre. Which incentivizes Bueno, este era el asesor de seguridad nacional, H.R. McMaster, que estaba respondiendo preguntas sobre la inconsistencia que ven algunos en la política de Estados Unidos y obviamente McMaster utilizó a Cuba como ejemplo. Pero hablemos un poco de lo que dijo el canciller de Cuba aquí en el Club Nacional de Prensa. Él pregunta por qué exactamente los Estados Unidos se demoró tanto en reportar estos incidentes y por qué el FBI llegó 4 meses después, se demoró 4 meses en llegar a Cuba para poder trabajar en esa investigación. Dicen que no hay posibilidad de que este tipo de ataques se hubieran dado y él considera que lo que está haciendo Estados Unidos realmente es dañando más y más una relación basado en un respaldo de un grupo pequeño al presidente Donald Trump. Vamos a ver si ya tenemos una parte de lo que dijo el canciller cubano. Cuba tiene toda la disposición a continuar la cooperación en la investigación de este sensible asunto. También comparte la preocupación por las afecciones de salud que puedan tener diplomáticos estadounidenses o sus familiares y si estuviera en su posibilidad aliviarlas, lo haría con mucho gusto. En efecto, los intercambios que se han producido han sido útiles
pero el gobierno de Estados Unidos no ha compartido evidencia, ni ha suministrado información suficiente, ni permitido intercambios entre los especialistas, todo lo cual sería indispensable para llegar a la verdad. Y el canciller Rodríguez dice también, Juan Carlos, que por qué se le exige a Cuba explicar unos hechos que Estados Unidos no ha podido comprobar y no ha podido dar evidencia efectiva de que realmente esto haya sucedido. De paso, Estados Unidos no ha acusado directamente a Cuba, ha dicho anteriormente que todos estos pasos que lo está haciendo es para presionar al gobierno de Cuba para que proteja a los diplomáticos estadounidenses. El mismo Rodríguez estuvo ya en varias reuniones en el Capitolio con senadores y congresistas y va a seguir su agenda mañana. Tenemos entendido que no hay reuniones con el gobierno de los Estados Unidos. Hace un mes sí se reunió con el secretario de Estado, Juan Carlos. Gracias, Yone. Yole Moninares desde el Centro Nacional de Prensa aquí en Washington.